el interés por la poesía es que viene desde que casi tengo uso de razón, de lo que leía en los libros de texto. Por algún motivo me interesó siempre. En mi casa había libros de poesía, había discos que había de cantautores que cantaban, o sea, musicaban poemas. Bueno, es toda una serie de cuestiones que me llevan a un interés por la poesía antes que por la narrativa, ¿no? Como lector estoy hablando ahora, ¿no? Y bueno, pues eso con los años se convierte en que cuando veo que quiero empezar a escribir, que quiero empezar a desarrollar por mí mismo algo, empiece con la poesía, porque es un terreno que de alguna forma controlo más, o me siento más cómodo, o creo que tengo la intuición más desarrollada cosa que después, dicho de paso, me he demostrado a mí mismo, porque todas mis novelas, el componente importante, tal como yo lo entiendo, es el componente poético, incluso mis ensayos. Lo importante de mis ensayos es que cabalgan sobre ideas que son horizontes hacia los que uno va cual metáfora, y no sabes bien, pero son horizontes de ideas, no de, digamos, de sentimientos, ¿no? Pero esa base poética está ahí y bueno, no sé, es en lo que me siento cómodo también. Siempre que empiezo un tema, sea cual sea, en el formato que sea, quiero decir, parte de una idea que tiene que ser poética, ¿no? Y luego ya, pues sí, la forma, pues depende a veces de cómo empiece uno. Según se levanta un día y tiene esa idea y dice, pues empiezo y la cosa va surgiendo sola. Y tiene mucho que ver con la cotidianidad, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que por toda digamos, la literatura, que la propia literatura ha hecho de sí misma, o el mito, que la gente que escribe preparamos una mesa, nos sentamos cual sacerdotes o sacerdotisas o sea, tenemos que estar en un... Y la escritura no tiene nada que ver con eso. Si haces eso probablemente nunca escribas nada, ¿no? Porque estás pensando más en la escenificación que en lo que quieres decir. Entonces, quiero decir con esto que todo lo que escribes y la forma en que escribes depende mucho de tu cotidianidad, de qué estás cocinando, de qué has visto en la televisión, de qué te ha contado un amigo, de qué te ha pasado al ir a la compra. Ese tipo de cuestiones es lo que hace la literatura. Y es lo que hace que llegues a casa más enfadado o menos, un día estés mejor o peor, y que de repente empieces a escribir algo y se te vaya la mano a un estilo. Pues está. Yo he escrito poemas dedicados a la ciencia, en verso, y he escrito ensayos dedicados a la ciencia en modo ensayo. O sea, te quiero decir que depende, ¿no? Nunca sé lo que voy a escribir y nunca sé a dónde voy. O sea, no programo nada, no hay un mecanismo, porque si no me aburriría, para empezar, ¿no? No, lo que pasa es que todas esas conexiones que existen se van tejiendo sobre la marcha. Y hay cosas que has dicho de una manera y que ves que tú en principio te olvidas, ¿no? Pero cuando un año, 2, 3, 4, más tarde o cuando sea, en otro texto aparece, y aparece de otro modo, y aparece de una forma muy natural, y lo vuelves a introducir y ya significa otra cosa, o es para otra cosa, pero el núcleo es el mismo, que son ese tipo de redes de las que tú estás hablando. Pero no sé, eso no es algo programado, ¿no? Por ejemplo, hay una idea que está en mi primera novela, en Nocilla Dream, que la escribí porque me pareció muy importante en aquel momento, y es una simpleza, podemos decir, que es la idea de que yo estaba en la cama mirando un ordenador que estaba en stand-by y dentro se veía la luz, una luz dentro del ordenador que iba y venía, ¿no? Y pensé de repente, yo en aquel momento estaba enfermo en la cama, y pensé, hombre, este ordenador, su interior está iluminado, mi cuerpo y el cuerpo de nadie está iluminado por dentro. Entonces pensé,
qué cosa más curiosa, los cuerpos están preparados para que de su interior nunca vea la luz. Dentro de nuestros cuerpos no hay luz, y si la hay es porque ha ocurrido algo malo, te tienen que abrir para operarte, ¿no? Y me pareció una idea muy rara, que el mundo fuera luz y que sin embargo lo que tu cuerpo, que es lo que te alimenta, lo que te mantiene vivo, es oscuro totalmente, ¿no? Incluso el PC aquel, bueno, era un Mac, el Mac aquel estaba más, en teoría por dentro, más vivo que nosotros, porque tenía luz. Bien, esa idea, que es un capítulo de Nocilla Dream, me he dado cuenta de que se ha repetido prácticamente igual, pero para llegar a otras conclusiones, yo creo que casi todos mis libros, poemarios, ensayos, porque de repente es algo que es potente, es una idea fuerza que tu mente va desarrollando durante años y años y años sin que tú te des cuenta, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, si algún día se hace una inteligencia artificial equivalente al ser humano, cosa que yo no creo posible, una de las características que debería tener es que en su interior no hubiera luz, ¿no? Ahí tenemos un tema ya para investigar en ensayo o en modo poema o como novela. Alguien que dice eso en un lugar, en un argumento. Quiero decirte que los temas van así, de una forma más fortuita de lo que parece. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que hay que tener es el ojo en modo poeta todo el día. Claro, yo estoy todo el día trabajando, yo no paro de trabajar. Yo ahora estoy hablando contigo y estoy trabajando. Estoy viendo cosas que me están llamando la atención, ¿no? Y que estoy conectando, aparte de lo que estamos hablando. ¿Eso qué es? Que cuando tienes el ojo en modo poeta, ves inputs en todas partes, ¿no? Y todo es sugerente de algo. Como decía William Blake, el mundo está contenido en un grano de arena. Pues claro que está contenido en un grano de arena. Mira, en el acelerador de partículas CERN entre Suiza y Francia, aceleran partículas subatómicas para descifrar el Big Bang. Ya no es que el universo esté en un grano de arena, como decía Blake, es que estén con cosas mucho más pequeñas que un grano de arena, ¿no? El universo al completo. Otra idea poética, pero que simultáneamente es rigurosamente científica, etc., etc., ¿no? Bueno, este es mi rollo, por decirlo de alguna manera. Se me ocurrió esta idea de que, vamos a decir así, dos personajes que están en la ciudad de Venecia en el presente inmediato, o sea, actualmente, empiezan a detectar que hay zonas de la ciudad en las que no puedes oír, no puedes ver, si entras en esas bolsas invisibles, te quedas ciego o no puedes ver, y todo eso lo voy usando como metáfora de, vamos a decirlo así, como si la falta de amor en el mundo, o la cada vez más falta de amor en el mundo, lo que hiciera es borrar el mundo. Como si la falta de amor fuera una goma de borrar gigante que va borrando la propia realidad. Borra esto, borra todo, hasta el punto de que, donde ocurre, tú entras y tus sentidos ya no pueden sentir nada, porque todo está borrado. Pues eso es lo que intento un poco decir con esa idea, bueno, que es una idea alegórica, que parece apocalíptica, pero en realidad el libro no es un libro apocalíptico, porque habla del resurgimiento de un nuevo mundo, precisamente, ¿no? A través del amor. O sea, esa pareja lo que les ocurre es que son una suerte de Eva y Adán, que sin ellos saberlo, pues son personas anónimas como nosotros, personas que circulan por ahí con sus propias vidas. Sin saberlo, ellos han sido elegidos para fundar un nuevo mundo una vez el mundo se destruya, un mundo basado en otros principios, ¿no? O sea que no es un libro en ese sentido apocalíptico, porque nada de lo que hago es apocalíptico. No me interesa ese discurso. Creo que es un engaño.
no creo en el fin del mundo, por decirlo de alguna manera. Como físico puedo creerlo, puedo creer que si al mundo le llamamos el universo, puedo creer que el Big Bang algún día, hay muchos modelos, aún no se sabe qué va a ocurrir, pero que a lo mejor algún día eso termine de expandirse, ya estaremos todos muertos, claro, y vuelvo otra vez a un Big Crunch o no, o puede que se expanda infinitamente. En eso puedo creer. Lo que no puedo creer es en el fin de la humanidad. No creo. O sea, creo que el ser humano mutará a otra cosa, eso es evidente, porque así ha ocurrido con todo, y con ese árbol, con todo, pero no creo en el fin de la humanidad, ¿no? Creo que es una forma de inducir miedo. Tú piensas que no hay civilización que no haya ficcionado su propio apocalipsis, ¿no? Está en los humanos ficcionar el apocalipsis. Y creo que es una forma de inducir miedo a las personas. Y no olvides que cuando induces miedo a alguien, lo tienes dominado para siempre. ¿Sabes? La forma más fácil de dominar a alguien es inducirle miedo. Y yo me niego a que me induzcan miedo. O sea, entonces no creo en un apocalipsis. Aparte creo que es antropológicamente inconsistente, ¿no? El ser humano no se puede suicidar al completo. A lo mejor unas zonas sí se pueden suicidar, aunque han ocurrido muchos desastres, ¿no? en el planeta Tierra, y ocurren cada día. Pero esto es el apocalipsis, no lo creo. Entonces no hago una prosa, ni un ensayo, ni una poesía que digamos que juegue a salvar ese tema o juegue a inducirlo. Y si meto cuestiones apocalípticas es siempre para, de algún modo luego, refutarlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Buena cuestión, claro. El olvido sería la verdadera muerte, en efecto. Otra cosa es pensar si existe el olvido, absoluto. Yo no estoy tan seguro. O sea, yo lo que parto en el Madre de Corazón Atómico es de la idea de que es algo que me ocurrió cuando mi padre se muere, hace 13 años ahora, me asalta la idea de que en realidad se empieza a reconstruir otra vez en mi cabeza de una forma un tanto diferente él, mi padre. Entonces me doy cuenta de que en realidad lo que hace es resucitar en mi cabeza, ¿no? Y pues cuando me di cuenta de que mi padre no muere como nadie muere, claro, no puede morir, es imposible, porque sigue viviendo en nuestras cabezas, en nuestros recuerdos. Además son resucitados dinámicos, porque vamos acumulando más recuerdos, más cuestiones que van haciendo que ese resucitado vaya cambiando con los años, ¿no? En nuestra cabeza. Yo en algunos libros de ensayo, por ejemplo en Teoría General de la Basura o en La Forma de la Multitud, dije o argumenté en algún lugar y por diferentes motivos que lo que el ser humano pone en el planeta Tierra nunca va a desaparecer, ¿no? Es decir, tú pones un coche y los coches van a existir siempre. Pones la rueda y va a existir siempre. Pones las pirámides y van a existir siempre. Aunque sea como recuerdo, aunque sean como objetos de museo, aunque sean en fotografía, pero es algo, a mí me parece imposible borrar algo del planeta Tierra, sinceramente. De ahí, esto lo enlazo con tu comentario, que es muy interesante, ¿no? Y el olvido. Es que yo no sé si el olvido puede existir. Ahora tú me dirás, bueno, hay millones de personas que han existido detrás de nosotros que están olvidadas, ¿no? No sabemos nada de ellas. Pero de verdad no sabemos nada de ellas. ¿No habrá alguien en el planeta que sepa algo de cada...? No lo sé. O habrá un archivo, o habrá algo. Es una duda, francamente. Pero bueno, tu pregunta es buena. Bueno, tu comentario es bueno. Sí, el olvido es la muerte absoluta, efectivamente, ¿no? Sí se puede dar. No lo sé, eso lo tienen que decir otros. Yo esa basura no la puedo ver, ¿no? Porque claro, como tú bien dices, ahí el asunto está en que mi teoría es que
la excelencia, para empezar, que la excelencia es, tú no puedes ir más allá de la excelencia de los demás, porque por definición es excelente. Tú eres un pintor y no puedes, ves la excelencia de Velázquez, la admiras y no puedes ir más allá de la excelencia de Velázquez. Lo que tienes que hacer es ir a los residuos que dejó Velázquez, a la basura en ese sentido. Basura en el sentido de lo que en el tiempo de Velázquez no se entendió, o él no vio, o él solo atisbó, o él atisbó pero su entorno despreció y se quedó así como medio colgando. Entonces es cuando tú tienes que ir ahí y decir, en esos márgenes es de donde yo puedo extraer la creatividad, no de Velázquez en sí, porque Velázquez, ¿cómo lo voy a superar, ¿no? Eso es lo que hizo Cervantes con el Quijote. Cervantes conocía la excelencia de los libros de caballerías que le precedieron, pero fíjate que fue a los residuos de los libros de caballerías que le precedieron, la excelencia la conocía, claro, pero fue a todo lo que en la época de Amadís de Gaula y de otros cuantos libros no se entendió, se despreció, quedó medio dicho y dijo Cervantes, espera, que toda esa basura es la que yo quiero para hacer lo que yo voy a hacer, y cambia la historia de la literatura, ¿no? Es lo que hizo Einstein con Newton, conocía la excelencia de Newton, por supuesto, pero todo lo que en tiempos de Newton no se entendió, se despreció, se tomaba por algo que no debía ni considerarse, llegó Einstein y dijo, no, espera, yo con todo eso voy a hacer algo. Bien, yo creo que pongo grandes ejemplos y grandes nombres para ilustrarlo, por ir al límite, ¿no? Pero yo creo que esto lo hacemos todos y todas, cada día, cuando hacemos algo creativo, ¿no? Bueno, pues examinamos a los grandes, pero no podemos, decimos, bueno, pero ahora vamos a ver qué se les escapó, qué intuyo yo, qué flecos hay ahí para yo poder seguir tirando de un hilo, ¿no? Eso es un poco teoría general de la basura, y a eso me refiero por basura, cuando digo basura, ¿no? O sea, residuos simbólicos, no exactamente materiales, que también hablo eventualmente de lo que tiramos a la basura, pero eso es un caso particular de lo que son los residuos como algo que define a nuestra especie, ¿no? Residuos físicos y simbólicos, porque estamos generando residuos simbólicos todo el día, estamos generando ideas, arte, religiones, todo eso tiene sus propios residuos asociados, ¿no? Aparte de sus propias excelencias, ¿no? Bueno, cuando hablamos hay un residuo, ¿no? El sonido tiene asociado un ruido. Ninguna comunicación es pura, ¿no? Todo mensaje tiene un ruido asociado. Esto está estudiado por la teoría de la comunicación, ¿no? Y ahora que me acuerdo, yo creo que es en el libro de Todos los Amores, que hay un personaje que dice, el ruido es música que aún no entendemos. O sea, que algún día lo que considerábamos ruido será música, ¿no? Yo estoy convencido, ¿no? Porque todos hemos hecho nuestra obra con ruido, al final, ¿no? En la música ocurre, que es el punk, que es antes la música progresiva, que es antes todo, ¿no? Bueno, o que es Schoenberg en la música clásica, el dodecafonismo respecto a los clásicos, es ruido. Pues, todos hacemos así. ¿Qué es Proyecto Nocilla? Pues cuando sale es ruido. Es un ruido que aparece en el mundo, en el establishment literario y que lo descoloca porque está hecho con ruido. Eso es importante, darse cuenta de eso. No sé, yo lo veo todo muy coherente, muy igual. No igual, pero bueno, veo una coherencia en todo eso que ves distinto. Bueno, es verdad que son muy distintos porque yo no escribo a la carta, ¿no? O sea, yo cuando escribo un libro aprendo a escribir ese libro. Yo no sabía cómo se escribía Nocilla Dream hasta que escribí Nocilla Dream. Y cuando ya supe cómo se escribía Nocilla Dream, no voy a repetirlo porque ya me cansé. Entonces paso y escribo, claro, El Hacedor de Borges Remake, y cuando lo termino de escribir, o sea, yo cada vez que escribo un libro aprendo a escribir eso. Y cuando termino de escribirlo son técnicas que ya conozco y me aburro, y yo no escribo para aburrirme, ¿no? Ni para sufrir, ni nada así, ¿no? Entonces,
Voy cambiando de temas, voy cambiando de estilos, pero porque es una búsqueda. Y además, yo te soy sincero, yo escribo para mí, yo no escribo para ti, ¿eh? Yo escribo para ampliar un mundo, para investigar un mundo, el mundo que me rodea de una forma, en este caso poética, si quieres, a través de la literatura, pero es una investigación de la realidad. Y yo no puedo estar pensando en el lector. Para empezar, porque no existe el lector. Si solo hubiera uno en el planeta Tierra, pues sí, pero el lector no existe, hay millones. Entonces tú no puedes pensar en agradar a millones de personas. Ojo, tampoco puedes pensar en desagradar a millones de personas. O sea, me parece dos extremos igualmente absurdos, ¿no? Yo sí lo escribo pues, para ampliar mi mundo, mi conocimiento de las cosas, porque me excita, y entonces voy cogiendo los temas que me excitan, ¿no? Y usando las formas que en ese momento me excitan y aprendo a hacerlas. Es raro que repita una fórmula que ya he hecho, pero porque me parece una estafa, pero a mí mismo ya. Hace tiempo que, lamentablemente, o extrañamente, o ridículamente, tenemos que empezar a distinguir entre literatura literaria, hacer esa redundancia, y literatura, ¿no? O sea, yo creo que aún me dedico a la literatura literaria, es decir, a todo eso que viene de Kafka, de Proust, del Quijote, de toda esa estela, ¿no? Toda esa estela que no ha cedido a la actualidad, vamos a decirlo así, aunque en mis libros hay mucha actualidad, pero no ha cedido a los cantos de sirena de hacer algo que guste a la actualidad por actualidad, ¿no? Y bueno, sí, eso es algo que ocurre, pero afortunadamente yo estoy en la literatura para hacer lo que yo quiero. Si no eres libre en la literatura, es que ¿para qué estás ahí? Para ganarte la vida te la ganas mejor de otras maneras, ¿no? Bueno, estoicamente, me educaron para resistir, no sé, me educaron para sufrir, sí. Digo, bueno, pues no todo iba a ser bueno, ¿no? Todas las profesiones tienen su lado malo, ¿no? Bueno, pues para mí el mío es viajar, ¿no? Yo cuando me empecé a escribir hace 30 años, yo imaginaba que si algún día me convertía en escritor, que yo en aquel entonces era físico profesional, ¿no? Nunca pensé en ser escritor profesional, digamos. Pero bueno, pensaba en el mundo de la escritura como una persona que está en su casa, escribiendo. Nunca pensé que derivara la literatura, más que escribir, el sistema literario, en tenernos pues casi como los músicos de rock, ¿no? Cada semana en un lugar, ¿no? Yo nunca pensé que la literatura fuera así. ¿Qué pasa? Que mis libros, por eso en mis libros aparece tantos lugares del mundo, tantos viajes, porque viajo mucho y luego escribo mucho en los viajes. La mitad de mis libros están escritos durante viajes. ¿Pero por qué? Porque intento reproducir las condiciones más parecidas a mi domicilio, que son estar en la habitación de hotel, escribir y ver la televisión. Yo creo que el viaje también es un reflujo de una época que ya no existe, ¿no? Es la época que el planeta Tierra estaba por mapear, cómo se podía ser un viajero, si quieres, y yo que sé, finales del siglo XIX, principios del XX. Pero hoy día ir a un lugar para comprobar lo que otros te han dicho, pues yo lo veo en la fotografía o lo veo en una película o ya está. Y yo descreo mucho del mito. Yo creo que el viaje es un mito de Occidente y lo he estudiado en Teoría General de la Basura esto, ¿no? Como una de las fundaciones de Occidente, que está basada en el mito, en la idea de Ulises, ¿no? Que es viajar para volver y contar, ¿no? No así la de Moisés, no así la de la Biblia. Esto es muy interesante para hablar en otro momento, claro. Como hay dos grandes narrativas en Occidente, que es la que viene del cristianismo y la que viene del helenismo, y ambas están asociadas a un viaje. Y ambas terminan de forma diferente. En una el viajero vuelve y en la otra el pueblo elegido ya nunca vuelve. Se va con Moisés, aunque luego hoy día quieren volver y asentarse lo que estamos viendo de la guerra, ¿no?
Bueno, pues es un libro muy antiguo que yo leí siendo un adolescente. Es Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, aquí editado en aquella colección magnífica de Tusquets, Cuadernos Marginales. Esto es un libro, es una edición del año 81, 1981. Y que yo siempre se dice que lo que te obligan a leer en el colegio no te gusta. A mí fue una lectura obligatoria. Yo debía tener 14 años. 14, 15, que fue el año que le dieron a García Márquez el premio Nobel. Y me pareció un libro fascinante. ¿Por qué? Porque yo hasta entonces había pensado que la literatura solo podía ser fantasía. Algo que una persona se inventaba, algo absolutamente irreal, ¿no? Y cuando me enfrento a este libro, que es el relato que hace García Márquez de un náufrago, un caso ocurrido en los años 50 en las costas colombianas, de alguien que sobrevive en una barca sin comida y sin bebida, sin agua. Bueno, pues lo veo contado, y lo veo contado de una manera que es un relato como fantástico. Y me pareció increíble en aquel momento que algo que había ocurrido de verdad, o sea, no era Robinson Crusoe, era algo que había ocurrido de verdad. ¿Cómo podía ser más emocionante aún que Robinson Crusoe? Y claro, solo con los años me di cuenta de que está contado con una técnica de novela. O sea, es una crónica, ¿no? Es una crónica, pero está contado con una técnica de novela, y creo que es una de las primeras recuerdos que tengo de cómo algo que no es en principio literario se puede convertir en literario de una forma magistral. Y bueno, por esa parte teórica me interesa mucho este libro, y por otra parte porque es un libro apasionante, porque nos cuenta el superviviente en primera persona, pues lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y bueno, es un librito que se lee muy rápidamente, pero con mucha potencia poética y literaria ahí dentro. Bueno, y es el que recomiendo, digámoslo así. Muchas gracias, Agustín. Un placer. Gracias.